En ningún momento Susana se ríe y expresa: tengo colección de esos autógrafos. Le dice el periodista: ¿no reconocía tu voz? Dice Susana: ya me encargaba yo de no hablar mucho y con el ruido de la gente nunca lo notó. Pregunta él: ¿no lo supo nunca? Dice ella: sí, cuando cumplí los 18 años reales. Pregunta él: ¿cómo se enteró? Dice ella: cuando me vio. Acepté verle en una de tantas veces que me lo había pedido. Pregunta él: ¿te presentaste sin habérselo dicho antes? Dice ella: sí, me presenté así sin más. Nunca se me olvidará su cara. Primero muy sorprendido, ya que no entendía nada. Ya me conocía de haberme visto muchas veces, pero como una fan de entre tantas. Con marcado mal humor comenzó a hacerme preguntas y se enfadó muchísimo con mi ironía al decirle que no le mentí, que tengo 18 años. Y dijo: ya, desde que te conozco tienes 18 años y de eso ya hace 4 o 5. Comenzó a hablar él solo, muy alterado, recordando tantos años engañado tras el teléfono. Ese fue solo el primer enfado, ya que nos hemos pasado media vida así. Pregunta el periodista: ¿y qué hizo después? Dice Susana: no me insultó porque no era mal hablado, pero casi. Estaba dolido y decepcionado. Me hizo un sinfín de reproches, que ahora lo entendía todo y que no podía confiar en mí, y se fue. ¿A dónde?, pregunta el periodista. Dice Susana: a su hotel. Habíamos quedado en la calle, una calle céntrica a 2 manzanas de mi casa. Paró el coche sin importarle interrumpir el tránsito. Salió del coche, me dio 2 besos y me miró con detenimiento. Hablemos de todo lo que te he contado, y se fue. Pregunta el periodista: ¿qué hiciste tú? Le digo: llorar. Pregunta: ¿lloraste de pena? Dice Susana: de pena, de rabia, de impotencia, y me maldije 1 y 1000 veces. Caminé y caminé, di una vuelta a la manzana y otra. No quería entrar en ninguna cafetería, ni tampoco volver a casa. No quería que nadie me viese con ese semblante. Al volver a casa, mi madre se sorprendió al verme llegar tan pronto, ya que le había dicho que me quedaba a dormir en casa de una amiga. Quise disimular y notó que algo me pasaba. Dije que me había enfadado con esa amiga y me recluí en mi cuarto. Pregunta el periodista: ¿seguiste llorando? Dice Susana: sí, hasta más tarde. Llamé a mi amiga para compartir mi pena, aunque nunca supo que se trataba de Cristian, sino de un hombre casado, de ahí que debíamos escondernos. Poco después llamé al hotel donde se hospedaba Cristian, pero había dado orden de que no le pasaran ninguna llamada. Pregunta el periodista: ¿qué esperabas de esa llamada? Dice ella: nada, solo pedirle perdón. En realidad, le dejé ese recado al conserje. No sé si se lo transmitió. Pregunta él: ¿te llamó? Dice ella: sí, pero pasados muchos meses. Era yo quien le llamaba a menudo, pero nunca se ponía. Le escribí una carta y la última fue una despedida. Dejé de insistir. Pasados unos meses, daba comienzo el verano y sus múltiples galas. Fui a verle en varias ocasiones, pero entre la gente no podía verme. En una de esas galas, en un pequeño pueblo, actuaba en un recinto al aire libre y actuaba a las 9 de la noche. Fui con mi amiga a partir de las 5 de la tarde para ocupar el mejor sitio junto al escenario, a pleno sol. No cogimos una insolación porque Dios no quiso. Pregunta él: ¿estuvisteis ahí hasta las 9? Dice ella: sí, de pie, para que no nos quitaran el sitio. Esas locuras de juventud. Ese día Cristian me vio. Solo nos separaba la valla protectora y lo noté en su rostro. Sus ojos se escapaban y yo me escondía tras la cámara de fotos. Esa noche me llamó. Pregunta el periodista: ¿os reconciliasteis? Dice Susana: sí. Bueno, no lo sé. El caso es que hablemos como si no hubiese pasado nada. Recordó los años que hacía que nos conocíamos y exclamó: ¿cómo pasa el tiempo? Fue en esa conversación que le expliqué la primera vez que le vi y me enamoré de aquel cuadro que tenía expuesto en el Rastro de Madrid. Curiosamente lo recordaba, aunque primero no me lo creí, pero al decirme que yo era una cría e iba con una señora que dedujo era mi madre y que no me quiso comprar el cuadro porque no tenía marco, los dos nos echamos a reír. Ciertamente se acordaba y había pasado mucho tiempo. Dice el periodista: como 8 o 9 años. Afirma ella: así es. Pregunta él: ¿os volvisteis a ver? Dice Susana: sí. El siguiente año fue una locura. Viví el amor más grande de mi vida. Ya terminaron esos veranos de 30 galas al mes. Ahora se limitaba a hacer conciertos más importantes en lugares de mayor capacidad y, por lo general, en ciudades importantes. Disponía de más tiempo libre y no se sentía agobiado. Es como si hubiese madurado un poco, aunque seguía siendo adicto al trabajo y a la perfección.
Era lo principal para él. Pregunta el periodista. ¿Dónde os veíais? Dice Susana. Yo solía reservar una habitación en su mismo hotel y después iba a la suya. Por la mañana o la madrugada, Christian se quedaba durmiendo y yo me iba a la mía. Alborotaba la cama para que pareciera que había dormido ahí y me iba. Me llamaba constantemente, al despertar, a media tarde, por la noche. A veces no nos decíamos nada, me transmitía un cariño y ya está. Otras veces le encantaba que le explicara lo guapísimo que había salido en las fotos de una revista y la belleza de su voz en cada canción. Le decía las que había escuchado en el día y aunque no le veía, me imaginaba su cara de satisfacción. Susana esboza un suspiro profundo y aclara. A partir de ahora puedo perder el orden, porque nos vimos muchísimas veces, dice el periodista. Si queda puntualizado, no creo que interfiera en la historia, dice ella. Tampoco voy a narrar todo ni todas las ocasiones, ya que son muchas y poco relevantes por su parecido entre unas y otras. Dice él, explica entonces las que consideres más notables. Dice Susana, me desplacé a Valencia, ya que actuaba en la Plaza de Toros. Él no sabía que iría y tenía previsto volver a Madrid al finalizar la actuación, pero uno de los músicos le comentó que yo estaba allí y Christian le pidió a su representante que reservara un hotel. Lo hizo en una provincia de los alrededores. Pregunta él, ¿cómo no le habías dicho que irías? Dice ella, en aquellas fechas no nos comunicábamos tan a menudo y me solía llamar cuando estaba en Barcelona. Dice el periodista, así que apareciste de improviso, pero ¿cómo te vio el músico? Dice Susana, yo siempre llegaba mucho antes de la hora de la actuación para coger los primeros asientos y solía revolotear por ahí mientras aún hacían las pruebas de sonido y todas esas cosas. Dice el periodista, así que os reunisteis en el hotel y pasasteis la noche juntos. Dice ella, sí, pero todo surgió como siempre, nada digno de mención, salvo que la semana siguiente debía actuar 3 días en una provincia costera de Alicante y se hospedaría en uno de los mejores hoteles de la ciudad, donde en esa ocasión fue él quien reservó también la mía para todos los días que aún faltaban hasta la gala. Yo me trasladé hacia allí y le esperé. Fui a las 3 actuaciones y estuvimos juntos 2 noches. Pregunta el periodista, ¿y la tercera? Dice ella, era actuación de tarde y se fue hacia Madrid al terminar. Me despedí de él mientras colocaba sus maletas en el coche, como siempre parado en medio, sin miramientos a si estorbaba o no. Poco después nos vimos en Madrid. Fue la primera vez que me invitó a su casa. Así poder quedarnos unos días sin testigos que alteren nuestra intimidad. Y así fue. Pregunta el periodista, ¿tenías disponibilidad laboral y de horarios o permiso de tus padres? Dice ella, sí, trabajaba para una agencia de representaciones artísticas, números flamencos para hoteles turísticos, músicos para pubs y salas de baile con música en vivo, artistas de variedades para despedidas de soltero, cumpleaños, bodas, payasos y cosas así. Solía desplazarme a menudo para captar locales de ocio, que por lo general era de noche, y el trabajo de despacho me lo podía combinar muy bien y sobre todo por teléfono desde cualquier parte. Mi sueldo procedía sobre todo de las comisiones. Por mis padres, sin problema. Ya me había independizado, incluso tenía un medio noviete, pero sin hablar de nada en serio. Pregunta el periodista, ¿y tu amiga? Dice Susana, seguíamos en contacto y estaba al corriente de mi historia, pero sin mencionar que se trataba de Christian. Seguía con mi empeño en que era 15 años mayor que yo y felizmente casado. Por eso no podía presentárselo. Pregunta el periodista, ¿llegó a saber que era Christian? Dice ella, muchísimo más adelante. Exclama el periodista, ¡qué mentirosilla eras! Dice Susana, sí, y sufría mucho por ello. Lo pasaba mal y me gané muchos disgustos. Por eso más adelante dejé de mentir, caiga quien caiga. Perdí muchos amigos por decir la verdad, pero me sentía mejor conmigo misma y ya seguí en esa línea hasta el día de hoy, salvo excepciones por causa justificada. Dice el periodista, así que pasaste varios días en su casa. Dice ella, sí, ciertamente me adapté porque en casa ajena he de respetar y lo hice. Pero si tuviese que vivir con Christian todos los días, no podría. Éramos totalmente incompatibles. No discutíamos porque yo callaba. Era su casa, pero de ser nuestra casa, no podría sostenerlo y hubiésemos acabado con todo. Pregunta él, ¿tan duro era? Dice Susana, para mí sí. Él era muy personal y necesitaba su espacio. Hasta ahí bien, pero se comportaba como si yo, como la casa, también fuese de su propiedad. Era un perfeccionista crónico, tanto en la limpieza como en el orden. Su casa parecía un piso muestra a todas horas del día. No podía ver nada fuera de su sitio. Un horror.
Dice el periodista, pero eso está bien, ¿no? Dice ella, dentro de los límites de la normalidad, sí, pero lo suyo era obsesivo. Yo me sentía como en el interior de una casa de mantequilla. Tenía miedo a respirar por si el calor del vaho la derrite. Dice él, tanto no puede ser. Dice ella, eran pequeñas cosas, pero muchas, muchas, muchas. Pregunta el periodista, ¿tú crees? ¿No estás exagerando? Dice ella, no, solo se podía fumar en el salón. En aquella época era impensable salir a la calle, ya que hasta los enfermos podían fumar en su cama del hospital. El cenicero estaba sobre la mesa y como me lo acercase solo 1 centímetro, ya aclaraba, su sitio es ese, o sea, 1 centímetro más allá. Lo limpiaba después de cada cigarrillo o lo hacía limpiar. Bueno, la empleada ya lo sabía y lo hacía sin esperar que se lo dijera. O era una reprimenda y así con todos los demás. Expresa el periodista. ¡Qué opresión! Dice ella. No lo sabes bien. Y yo, que soy una desordenada, dice él, pero eso ya lo habías apreciado en vuestras noches de hotel. Dice Susana. No, los hoteles suelen estar impecables y que estuviese su ropa perfectamente colocada es algo muy normal cuando el equipaje es reducido. Como ya he dicho, me adapté. Tenía especial cuidado en no dejar nada en medio, en no mover el cenicero de sitio, en no rozar la pata de la mesa con el pie, no dejar abierto el bote de jabón o champú, en no dejar ninguna huella al tocar un cristal o espejo, no tocar los muebles y figuras de madera con las manos. Estuve unos días, pero si estoy un mes, acabo histérica. Pregunta el periodista. ¿Fue esos días cuando quedaste en estado? Dice ella. No, fue más adelante. Pregunta él. ¿Te cuidabas? Dice Susana. Sí, aunque mi trabajo me costaba. No te vendían la píldora sin receta médica. Y el médico no te la recetaba, a menos que estuvieses casada o después de una violación. Pregunta el periodista. ¿Ah, sí? Dice ella. Así era. Me las compraba la madre de mi amiga, que tenía una receta que duraba 6 meses, y comprar en diferentes farmacias. Pregunta el periodista. ¿No había control? Dice ella. Sí, el de la palabra y la intuición. Dice el periodista. Qué extraño. Dice Susana. Sí, anticuado, pero antes se firmaban contratos con solo un apretón de manos. Eran otros valores. Ahora uno no se puede fiar ni de sí mismo. Dice él. Cierto. Entonces, ¿el niño decidiste tenerlo? Dice Susana. No exactamente. Cristian debía irse a América, donde pasaría allí un largo periodo de tiempo. Me pidió que le acompañara para estar juntos siempre. No me entró miedo, sino terror. Yo me sentía muy cómoda con el anonimato y de acceder a su petición se enteraría en la prensa y eso no quería ni pensarlo. Y también porque con lo distintos que éramos hubiese sido un fracaso. Aparte, yo debía ocuparme de mi trabajo. A él no le importaba, pero a mí sí. Decía que él se encargaría de todo, pero yo no quería convertirme en una mantenida y vivir a costa de otro. En aquella época estaba muy latente la lucha por los derechos de la mujer y yo era simpatizante de esa movida. Fueron muchas las razones por las que no me quise comprometer, aunque la más importante, que no quería sentirme de su propiedad. Era y sigo siendo amante de la libertad. Quizá por eso me gustó tanto aquel cuadro de las manos extendidas, unidas por las muñecas que simulaban unas alas. Pregunta el periodista. ¿No te regaló ese cuadro? Dice ella. No, hacía muchos años. Ya lo había vendido. Pregunta él. ¿En el rastro? Dice ella. Sí, supongo que sí. Pregunta él. ¿Cómo se tomó que no quisieras acompañarle? Dice Susana. Se enfadó. Ni siquiera me acompañó al aeropuerto. Me hizo sentir que ya todo había terminado. Lo consideré una ruptura y un adiós en toda regla. Pasaron muchas semanas sin llamarme, ni tan siquiera para preguntar cómo estás. Dice él. Hasta que se fue a América. Dice ella. No, todavía faltaba más de un mes. Pregunta él. ¿Cómo encajaste tal indiferencia? Dice Susana. Mal, triste. Intenté mentalizarme y pensar que era demasiado bonito para ser verdad. Todo ha sido un sueño y ahora toca despertar y volver a la realidad. Es lo que pensé. Me repetí a mí misma y seguí con mi vida y dejé la píldora. Pensé que ya no volvería a hacerme falta. Pregunta el periodista. ¿Y no fue así? Dice ella. No. Pasadas unas semanas me llamó. No se hizo mención alguna sobre el enfado, como si no hubiese pasado nada. Me hablaba suave y me decía que se imaginaba estar los dos juntos en una playa paradisíaca, lo que podríamos hacer en ella y cosas así. Supongo que intentaba tentarme para que viajara con él, pero no podía ser. Era un sueño tan bonito como irreal. Dice el periodista. Está claro que te volviste a negar. Dice ella. En cierta manera sí. No le decía nada, solo le escuchaba y así durante muchos días, con llamadas constantes a todas horas. Pregunta el periodista. ¿No te resultaba pesado? Dice ella. No. Me encantaba que fuera pesado.
Uno de esos días preguntó, ¿nos vemos? Le respondí, sí, con la imaginación, ya que en esos días todo eran fantasías verbales. Dijo que estaba muy cerca y que me esperaba donde siempre, a 2 manzanas de mi casa. Creí que seguía fantaseando, pero ciertamente ahí estaba. Me faltó tiempo para arreglarme y salir a su encuentro. Pasemos una noche de locura más y nunca mejor dicho. Volvió a insistir en que le acompañara y convertir nuestro sueño en realidad. Pero yo no podía dejarlo todo así, de la noche a la mañana, y sobre todo olvidarme de mis principios. Curiosamente, ese día nos enfadó. Nuestra despedida fue muy romántica, sin saber que iba a ser la última despedida en mucho tiempo. Faltaba algo más de una semana para volar a América y voló. Pregunta el periodista, ¿fue ese día cuando te quedaste en estado? Afirma ella, sí. Dice él, bonita despedida. Dice Susana, muy bonita. Me dejó su mejor recuerdo. Pregunta el periodista, ¿se lo dijiste? Dice ella, no, nunca lo supo. Pregunta él, ¿nunca? Afirma Susana, no, nunca. Pregunta el periodista, ¿ni siquiera antes de morir? Dice Susana, no, no llegué a tiempo. Dice el periodista, ¿pero pensabas hacerlo? Dice ella, sí, pero antes de morir yo, no él. Exclama el otro periodista, esto es un notición. Dice Susana, no sé lo que es, pero así fue. Pregunta el periodista, ¿murió sin saber que tenía otro hijo? Dice Susana, hace muchísimos años que dejé de mentir. Aprendí a decir la verdad o a callar. Pregunta el periodista, ¿y qué te hizo pensar que tú morirías antes? Dice ella, los dos lo sabíamos, equivocados, pero los dos sabíamos que yo me iría antes. De ahí su prisa en casarnos antes de que se hiciese tarde. Dice el periodista, ¿pero por qué? Dice ella, ese es otro tema que explicaré más adelante. Ahora aún es pronto. Pregunta el periodista, ¿pronto? Dice Susana, a esta parte de la historia me refiero. Dice él, por supuesto, bien, sigamos. Dice ella, hoy estoy algo cansada, ¿por qué no seguimos por la tarde? Dice el periodista, disculpa, ya llevamos muchas horas, no había reparado en lo tarde que es, querráis ir a comer, supongo. Afirma Susana, pues sí. Dice él, bien, entonces hemos quedado en que se fue a América y... Mientras Susana se levanta, le interrumpe. Y se olvidó de mí, aunque yo me quedé con una parte de él. Pregunta el periodista, ¿te parece que volvamos sobre las 5 de la tarde o prefieres descansar por hoy? Dice Susana, prefiero seguir, pero mejor sobre las 6, si os viene bien. Dice él, claro, tú decides. Dice ella, bien, a las 6 entonces. Susana se retira y se encamina hacia el restaurante del hotel. Sin embargo, a mitad del trayecto se dice, pero si no tengo apetito. Vuelve sobre sus pasos y se recluye en su dormitorio, tumbándose en la cama, hablando en voz alta. No, no quiero pensar, no quiero recordar, solo quiero descansar. Sin darse cuenta, se queda dormida durante las próximas horas. Se despierta al oír sonar el teléfono, solicitando el permiso para que puedan subir de nuevo los periodistas. Afirma sin dudar y se incorpora con precipitación mirando el reloj y exclama, ¿ya son las 6? No tardan en llegar, y esta vez con Israel, el jefe de prensa, quien, al verle el rostro adormecido, pregunta, ¿te hemos despertado? Dice ella. Me había quedado dormida, pero no importa. De nuevo colocan las grabadoras sobre la mesa, mientras Israel le entrega unos folios y le indica, toma, este será el primer capítulo, revísalo por si hay algo que quieras cambiar o añadir. Dice ella, bien, aunque creo que estará bien, sois muy buenos profesionales. Dice él, gracias, no he podido estar aquí esta mañana, pero por lo que me han comentado, esta historia está que echa chispas. Dice Susana, no sé, imagino que viéndolo de un punto de vista más objetivo, os lo puede parecer. Para mí es simplemente lo que pasó. Dice Israel, lo que he observado es que hay varios vacíos. Pregunta ella, ¿a qué te refieres? Dice él, muchos saltos en el tiempo, pasan muchos años en los que no hay ninguna mención sobre Christian. Dice ella. Si no hago mención es porque no la hay. Pasaba mucho tiempo, incluso años, en que ni siquiera nos veíamos. Dependíamos de las circunstancias. Dice él, claro, de todos modos, está muy bien. La historia resulta ser muy interesante. Estoy seguro que podremos mantener al lector en vilo hasta el final. Susana afirma con un leve movimiento de cabeza y se acomoda en el sofá. Y pregunta, a ver, ¿por dónde íbamos? Dice el periodista, cuando te quedaste en estado, pero deberías matizar cómo lo supiste. ¿Cuándo y cómo confirmaste ese embarazo? Dice ella, pues pensé que por una sola vez sería mucha casualidad que me hubiese quedado en estado e intenté ser optimista, aunque la duda seguía rondando en mi cabeza hasta que... Susana se detiene y baja la vista, a lo que pregunta el periodista, ¿hasta qué? Dice ella, hasta el día que debió llegar la menstruación.
No quería preocuparme, ya que aunque mi periodo solía ser regular, a veces hay alteraciones por ansiedad, estrés, nervios, preocupaciones, pero pasaron los días y decidí salir de dudas. Tomé una muestra de orina y la llevé a la farmacia, y días después te daban el resultado. Así era antes. Pregunta el periodista. ¿Se confirmó el embarazo? Dice ella. No. El resultado fue negativo y supuso un gran alivio, aunque mi periodo seguía sin aparecer. Llevé otra muestra a la misma farmacia y de nuevo esperé unos días más a recoger los resultados. Y el farmacéutico me llamó aparte. Me preguntó que de cuántas faltas estaba y le dije que de 12 o 15. Susana se echa a reír expresa. Qué ignorantes éramos en aquella época. La información brillaba por su ausencia. 12 o 15 faltas, ni el parto de una burra. Pregunta el periodista. ¿Qué sucedió? Dice ella. Una falta es cada una de las lunaciones que no hay periodo. Y yo solo tenía una y para la prueba de embarazo sea fiable debía esperar a la segunda o tercera falta, o sea, 2 o 3 lunaciones, vamos, casi 3 meses. De nuevo se echa a reír y pregunta, ¿creéis que eso es relevante? Tan solo hice el ridículo. Dice el periodista, sí, continúa, es una anécdota curiosa y al explicarlo se puede entender mejor la mentalidad de la época. Dice ella, más bien la ignorancia de la época. Pregunta el periodista, ¿qué más te dijo el farmacéutico? Dice ella, que esperará a hacerme otra prueba pasado ese tiempo o para mayor rapidez y fiabilidad visitará a mi médico. Así funcionaba. Ahora se detecta en 3 días, después de la primera falta. Dice el periodista, realmente han evolucionado mucho las cosas en los últimos 20 años. Dice ella, así es. Fui al médico al día siguiente y él confirmó mis sospechas. Dice el periodista, está claro que no hablaste con Cristian. Dice Susana, por supuesto que no, él estaba ya muy lejos. Dice él, ¿qué hiciste? ¿Y tus padres? Dice ella, lo oculté a todo el tiempo que pude. Había un chico de mi edad, muy buen amigo, pero él me miraba como algo más que una amistad. Era buen chico, trabajador y bien parecido, aunque bastante tradicional. Yo le miraba y me preguntaba por qué no podría enamorarme de él y así poder arrancar de mi mente a Cristian, sobre todo en aquellos momentos que ya todo había terminado. Comencé a aceptar sus invitaciones y salidas al cine, fiestas de amigos y casas y cosas de la edad. Con mucha rapidez ya me presentaba como su novia y yo no lo desmentía. En solo un mes ya estábamos haciendo planes y nuestra relación se limitaba a unos besos y 4 caricias. Poco antes de tener sexo completo le confesé que no era el primero, que había estado con otro chico, pero se terminó. No pareció molestarle y la relación siguió. No tardó en presentarme a sus padres y a nada ponía objeción. Realmente me sentía muy asustada por mi recién estrenado embarazo y a la vez muy feliz. Ese chico fue mi salvación. Me fui encariñando y le llegué a querer. Cristian ya formaba parte de mi pasado. Ese chico quería casarse, pero no estaba dispuesta a aceptar un compromiso así sin estar del todo segura. En aquel tiempo se puso de moda lo de las relaciones prematrimoniales, así que nos fuimos a vivir juntos y éramos una pareja moderna. Pregunta el periodista, ¿y tu embarazo? Dice ella, fue muy sencillo. Él no tenía ningún interés en que me cuidara. Como ya he dicho, era muy tradicional y, como decía su madre, hijos los que Dios te dé. Pasado un mes le dije que estaba embarazada. Se alegró muchísimo, más que por la alegría de un bebé, por su sentido de posesión, una manera de tenerme atada a él y muy preocupado por la familia y las apariencias. Pregunta el periodista, ¿no se dio cuenta del desajuste en las fechas? Dice ella, era muy listo, pero nada inteligente, y hasta para eso me acompañó la suerte. Yo misma me hacía unos líos terribles con las cuentas. Yo contaba los meses y el médico me hablaba de semanas. Lo comentaba con él y los dos nos liábamos cada vez más. Me decía que le hiciese caso al médico y no me preocupara más, y así lo hice. Nació el niño y jamás sospechó. Pregunta el periodista, ¿nunca? Dice ella, no, hasta que se lo dije. Pregunta él, ¿a él sí se lo dijiste? Dice Susana, sí, pero solo que no era suyo, no mencioné a Cristian. En ningún momento. Dice el periodista, ¿cómo se lo tomó? Dice Susana, esto sucedió un tiempo después. Yo llevaba una vida que no era la mía. Funcionó los primeros años, pero todo comenzó a cambiar. Floreció su machismo. No soportaba que yo ganara más que él y para aumentar su hombría comenzó con infidelidades constantes, que en un hombre no eran graves, pero sí para mí, y la relación caminaba hacia el fracaso. Seguimos viviendo juntos un tiempo más por su interés en mantener las apariencias, y por esas fechas Cristian volvió de América. Me llamó para decirme que iba a Barcelona a una entrega de premios.
Esa llamada en aquellos momentos que me sentía tan desgraciada fue como un soplo de aire fresco o una bendición. No fue fácil reunirme con Cristian aquel día. Tuve que contar con una amiga que delante de él me insistiera en que fuera a su casa para quedarme con sus niños, ya que había conocido a un señor estupendo y querían salir. Fui a su casa donde me arreglé para asistir a la entrega de premios, aunque no pude entrar. Estaba abarrotado y ya no quedaban entradas. No estaba solo Cristian, sino muchos otros artistas de reconocido prestigio, pregunta el periodista. ¿Y cómo te localizaba Cristian para llamarte? Dice ella, muy fácil, por el listín telefónico, o bien preguntando en la agencia donde yo trabajaba o a mi amiga, que también tenía el número, o el de casa de mis padres. Dice el periodista, sí, eran otras costumbres, pero opciones para localizarte no faltaban. Afirma Susana, exacto. Pregunta el periodista, ¿cómo hiciste para verle si no pudiste entrar? Dice Susana, esperé fuera, aunque Cristian ya me había dicho en el hotel que se iba a hospedar, aunque esperé hasta verle salir. Al terminar el evento, cogí un taxi y le hice esperar junto a su coche, que estaba en una esquina tan mal aparcado como siempre, casi en medio de la calzada, aunque antes no pasaba nada, y menos por la noche que apenas había tránsito. En cuanto le vi entrar en su coche, le dije al taxista que le siguiera. Pregunta al periodista, ¿por qué no te llevó Cristian? Dice ella, siempre actuábamos así, como un afán más. Al llegar al hotel, habían 3 chicas más que le esperaban junto a la puerta. Después de hacer unas fotos y más autógrafos, las chicas se fueron y él entró en el hotel junto a su representante. Estaba todo muy oscuro y yo no sabía qué hacer. Tenía muchas dudas y me decía, no creo que esto sea buena idea. Me había costado mucho olvidarme de Cristian y ahora todo parecía volver a comenzar. Pregunta el periodista, finalmente, ¿qué hiciste? Dice ella, comencé a caminar despacio hacia la calzada a la espera de ver pasar un taxi. Pero Cristian salió precipitado hacia mí y exclamó, mi niña, no habrás pensado dejarme solo, ¿verdad? Me encogí de hombros y no dije nada. Solo me abracé a él con la misma fuerza que él a mí y susurraba, ¿cuánto tiempo? Pregunta el periodista. ¿Cuánto tiempo había pasado? Dice ella. Mi hijo ya tenía 3 años, pues casi 4 años. Pregunta el periodista. ¿Te llamó? ¿Te citó en el hotel y ya está? Dice Susana. No. Estuvimos un rato hablando y quedamos en que iría a la entrega de premios. Me dijo el hotel que estaría sin matizar que nos veríamos allí, pero los dos dimos por sentado que iba a ser así. Dice el periodista. ¿Qué os dijisteis por teléfono? ¿Sabía que tenías un hijo? Dice Susana. Sí, le comenté por encima que me había casado. Cristian también me dijo que estaba con una mujer que le acompañaba siempre a todas partes. Compartimos un poco nuestra situación actual, pero muy por encima. Pregunta el periodista. ¿Te importó que estuviese con otra mujer? Dice Susana. No, no debía importarme. Entre nosotros nunca hubo compromiso. Yo también estaba con alguien. Pregunta el periodista. ¿Te casaste? Dice Susana. No, pero a Cristian se lo dije así. Me felicitó, se alegró, o eso dijo, y expresó las ganas que tenía de verme. Yo sabía que no era buena idea, pero a la vez lo estaba deseando. No me pude negar a pesar de haberle dicho que no sabía si iba a poder, ya que con mi marido necesitaba una buena excusa. Algo se te ocurrirá, me dijo. Faltaban unos días y en realidad no tenía mucho que perder, con mi relación ya tan decadente. Pregunta el periodista. ¿Y qué sucedió esa noche? Dice Susana. Lo de siempre. Subimos a la habitación y las palabras brillaron por su ausencia. Todo fueron susurros y comentarios sobre sueños y fantasías eróticas. Es como si esos años no hubiesen pasado. Por la mañana temprano volví a casa de mi amiga. Me lavé la cara, me cambié de ropa y volví a casa como si nada hubiese sucedido. Mi pareja se levantó temprano para ir al trabajo. Yo llevé al niño a la guardería como un día más entre tantos. Aunque algo cambió en mí, mi mente retrocedió en el tiempo y recordé cómo me sentía antes. A veces me enfadaba, pero me sentía feliz y ahora me siento muy desgraciada. Comencé a plantearme la separación y recuperar de nuevo mi libertad, para bien o para mal, pero libre, independiente. Pregunta el periodista. ¿Cristian te volvió a llamar? Dice Susana. Sí, como siempre, a todas horas. Hablábamos con la misma naturalidad de años atrás, como si no hubiese pasado el tiempo. Pregunta el periodista. ¿Cuándo os volvisteis a ver? Dice ella. Poco después, pero no en un hotel. Nos vimos por la tarde. Me subí a su coche y conducía a mucha velocidad, pero estando con él no tenía ningún miedo. Pregunta él. ¿Dónde ibais? Dice Susana. A ninguna parte. Solo conducía bordeando los pueblos de la costa. Le gustaba observar el mar y soñar, aunque he de reconocer que sus palabras ya no las oía igual que antes.
cuando me hacía sentir transportada en una nube. Ahora estaba más objetiva, más realista. Yo no decía nada, solo pensaba que todo esto en unos días se le habrá olvidado. Se olvidará de sus palabras, de sus sueños y de mí. Y así fue. Pasados unos días dejó de llamar y ya no nos volvimos a ver. Pregunta el periodista: ¿cómo te sentías ante esta situación repetitiva? Dice ella: pues mal, muy mal. Me enfadaba conmigo misma. Me sentía utilizada. Solo era un juguete en sus manos y eso me decepcionaba cada día un poco más. Aunque se me pasaba en cuanto volvía a llamar. Pero en el fondo estaba muy harta de eso y de todo. Me mordía los labios y deseaba que llegase el día en que me llamase, me quisiera ver y poder decirle no. Pregunta el periodista: ¿para castigarle? Dice ella: en parte sí. En aquellos momentos era lo que más deseaba. Pregunta él: ¿lo hiciste? Dice ella: aún no. Pasaron muchas cosas antes de eso. Le planteé a mi pareja la separación y dejar de vivir esa pantomima. Primero parecía estar de acuerdo, pero no era así. A todo encontraba inconvenientes y decidimos darnos un tiempo. Me fui a casa de mi madre y estaba convencido que volvería. Poco después me instalé en casa de mi amiga. Nos llevábamos muy bien y nos combinábamos muy bien con los niños, turnándonos las idas y vueltas al colegio y guardería, o quedarnos una de las dos con ellos cuando la otra quería salir, ya que las canguros ocasionales salían bastante caras. Mi pareja notó que esta situación se alargaba y perdía la esperanza de que volviese a casa. Intentó convencerme de todas maneras, incluso llorando con chantajes emocionales. Yo sabía que si abría esa puerta, posiblemente no podría volver a cerrarla nunca más, así que solo le pedía más y más tiempo. Pasados pocos meses, Cristian volvió a llamar. Estuve bastante apática y estaba dispuesta a negarme a su cita, pero no me propuso nada, solo me explicó los conciertos que tenía en España y no volvió a llamar. Pregunta el periodista: ¿en mucho tiempo? Dice ella: varios meses. Le quise castigar y en realidad quien se estaba castigando era yo. Sentí que prefería ser utilizada y tenerle a sentir ese gran vacío de no sentir nada. Pregunta el periodista: ¿cuándo te volvió a llamar? Dice ella: no me llamó. Pasó casi un año y fui a verle a Castellón, una actuación fantástica al aire libre, ya anocheciendo. Su público había cambiado. Atrás quedaron aquellas fans gritando como locas. Ahora era un público más sereno y, como siempre, me coloqué lo más cerca del escenario. Hacía mucho viento, pero solo a ratos. Se preveía que iba a caer una gran tormenta, aunque la actuación fue perfecta. Solo bajaron el trípode de los altavoces para evitar riesgos. Pregunta el periodista: ¿te vio? Dice Susana: no. Yo creí que sí, pero con los focos en los ojos y la oscuridad en el público, posiblemente me dijo la verdad. Dice el periodista: ¿entonces os visteis? Dice ella: sí, al finalizar la actuación. Me fui a la parte de atrás del escenario y los técnicos de sonido comenzaban a desmontarlo todo. Les pregunté en el hotel que se hospedaba y me fui hacia allí. Dice el periodista: ¿y te lo decían así sin más? Dice Susana: sí, ya me conocían. Eran los mismos de años atrás, salvo alguno u otro, pero la mayoría eran los de siempre. Pregunta el periodista: ¿Cristian te esperaba? Dice Susana: no, él no sabía nada. Pedí la habitación y salí a la calle, ya que no vi ningún movimiento en el hotel, ni de las chicas de los coros, ni músicos, ni nadie. Me quedé parada en la acera, observando calle abajo y arriba hasta que vi a Cristian, con el coche sobre la acera, cargando sus maletas. Primero no lo reconocí entre la oscuridad, pero su coche era muy llamativo y agudicé la vista. Me acerqué a él y se sorprendió muchísimo. Me abrazó y le dije que había ido a ver su actuación. Comentó que se temía no poder terminar la gala con ese viento y miró hacia arriba al comentar: está a punto de caer un buen chaparrón. Me recriminó que no le hubiese avisado que venía, que podía haber llamado a su agente y dejar el mensaje en el contestador, que escucha desde cualquier lugar. Lo cierto es que no se me ocurrió. Pregunta el periodista: ¿así que esa noche no la pasasteis juntos? Dice Susana: sí. Dijo que había cogido el hotel solo para ducharse y descansar, pero ya que yo estaba allí, se iba a quedar. Cogió de nuevo su equipaje, lo dejó en el suelo y me hizo esperar mientras volvía a dejar el coche en el parking. No tardó demasiado, pero tuvimos que aligerar, ya que comenzó a llover con mucha fuerza. Era la típica tormenta de verano. Nos recluimos en el hotel. Comentó que aún no había entregado la llave porque siempre sube antes de irse para comprobar que todo estuviese recogido y no olvidarse nada. Le recordé que seguía siendo tan meticuloso como siempre y tampoco cesaba de preguntar cómo había estado la actuación y la fuerza de su voz. Le encantaba que le elogiara su trabajo.
Al llegar a la habitación fue increíble lo que vi. Me pasé al menos media hora observándole, sentada sin mencionar una sola palabra. Abrió su maleta extremadamente ordenada y con mucha calma. Comenzó a colocarlo todo en el armario con sumo cuidado. Guardó la maleta vacía después de pasarle un paño húmedo hasta el último rincón. Después abrió la maleta auxiliar y colocó todos los enseres en el cuarto de baño. Jabones, colonias, utensilios del afeitado, todo, e hizo lo mismo con el maletín antes de guardarlo, y yo solo pensaba, no podría soportar vivir con un hombre así. Una vez concluido su tejemaneje, comentó que había cogido una habitación sencilla porque no pensaba quedarse y tampoco había mueble bar, por lo que no podía ofrecerme nada de beber. Así que pasemos directamente a la cama y solo me habló de la actuación y lo entregado que estaba a su público. La noche transcurrió como siempre, pero yo me sentía diferente. Estaba perdiendo aquella ilusión que antes me hiciera sentir en una nube. Ahora me fijaba más en los detalles. Observaba en la cama su actitud egoísta. Realmente era igual que siempre, pero yo lo veía de otro modo. Al amanecer volví a mi habitación, pero no podía dormir. Solo pensaba y me sentía decepcionada. Pasados unos días, volví a actuar en Valencia y me arrepentí de haberle dicho que sí iría, pero acudí al hotel que me había anotado cuidadosamente en una hoja de blog. Pregunta el periodista. ¿Por qué no te inventaste una excusa para negarte? Dice Susana. Porque pensé que esa sería mi oportunidad para decirle no, por primera y definitivamente. Pregunta el periodista. ¿Lo hiciste? Dice ella. Ese día se volvieron a romper mis esquemas. Pregunta el periodista. ¿Al ir a Valencia? Dice Susana. Sí, llegué un día antes que él. Paseé por la ciudad y pasaba largo rato en la cafetería del hotel, en la última planta, desde donde se divisaba gran parte de la ciudad. Al día siguiente esperé la llegada de Cristian, pero no le vi. Llegó casi justo a la hora de la actuación y yo hice una larga cola a la espera que se abrieran las taquillas. Pregunta el periodista. ¿No las comprabas con antelación? Dice Susana. No se usaba internet, ni se pagaba con tarjeta, ni mucho menos PayPal como ahora. Pregunta el periodista. ¿Cristian no te daba las entradas? Dice ella. No, nunca se las pedí. Pregunta el periodista. ¿Qué sucedió esa noche? Dice Susana. Vi la actuación, le hice muchas fotos y fui al hotel esperándole en la calle que estaba plagada de fans. No sé cómo se enteraban que se hospedaba allí, pero ahí estaban. Entre el tumulto me hice un hueco para hacerle más fotos como una fan más. Cuando entró en el hotel, las fans se iban retirando. Yo entré con naturalidad, cogí mi llave y esperé el ascensor con él y su representante. Cristian me miraba con picardía y solo comentó que estaba muy cansado. Me apeé en mi planta y él siguió una más arriba. Yo entré en mi habitación y no volví como siempre a la suya. Mucho más tarde me llamó a la habitación dudando por mi tardanza, a lo que respondí que si estaba cansado, mejor no molestarle. Dijo que no pasaba nada, que quería que subiera, aunque solo fuera para estar abrazaditos, y que le contara qué me había parecido la actuación. Pregunta el periodista. ¿Fuiste? Dice ella. Sí. Sabía que si me negaba, al día siguiente me podría arrepentir, y ya que esa iba a ser la última vez... Bueno, eso creía yo. Pregunta el periodista. ¿Y qué pasó? Dice Susana. Lo de siempre. A la vez su actuación, comentamos el tipo de público que ahora había cambiado, ya no eran solo las fans muy jóvenes, sino un público más adulto y variado. Se sentía orgulloso de su trabajo. El día siguiente quedamos para ir a comer una paella. Me llevó a un lugar que ya conocía y le reservaban la misma mesa en un rincón estratégico del comedor, tras unos pilares desde donde nadie pudiese verle. Fue un almuerzo muy gratificante. Hablemos mucho. Me explicó cómo le iban las cosas con su hijo, con sus padres, con sus músicos, con su casa de discos, nombrando sus pros y sus contras al respecto. También me preguntó por mi día a día y la excusa que le había puesto a mi marido para pasar esos días fuera de casa. Le dije lo mal que me sentía y que me estaba separando. Se interesó mucho por mi hijo y sentí terror cuando en uno de esos momentos me cogió las manos, me miró a los ojos y dijo: «¿Cómo me hubiese gustado que ese hijo fuese mío?». Me quedé paralizada. No sabía ni podía decir nada. Creí que me había descubierto y sentí pánico hasta que preguntó: «¿A ti no te hubiese gustado?». Me limité a sonreír intentando disimular el alivio que estaba sintiendo y él seguía imaginando: «Si me hubieses acompañado cuando te lo pedí, ese niño sería nuestro hijo». Pregunta el periodista: «¿Y tú qué le decías?». Dice Susana: «Le recordaba lo mismo de siempre,
que éramos incompatibles. Si estuviésemos juntos, nos tiraríamos los trastos a la cabeza en 4 días y se rompería la magia de ese sentimiento que nos mantiene unidos en el tiempo. Seguimos disfrutando de la sobremesa y volvimos hacia el hotel, pero al aparcar dijo: «Hoy no entraremos por separado como siempre, lo haremos juntos». Pero al salir del coche exclama: «No, mejor nos vamos a cualquier parte». Aún lucía un sol deslumbrante. Nos subimos al coche y con su velocidad habitual y casi una conducción temeraria, con las ventanillas abiertas y el aire acondicionado a tope, tomó la carretera comarcal y más que cantar, gritaba. «Caliento la voz», me decía. «Qué locura», dice el periodista. «¿Solía beber?», dice Susana. «Sí, aunque no en exceso». Dice él: «Esa actitud no es normal. ¿Tomaba algún tipo de estupefacientes?», dice ella. «Creo que no debería hablar de eso», dice él. «La mayoría de artistas lo hacen», dice Susana. «Lo sé, pero yo soy antidroga y él lo sabía y era discreto. Yo nunca le vi», pregunta el periodista. «Pero lo notabas», dice ella. «A veces en su actitud detalles, pero no puedo afirmar algo que no he visto con claridad», pregunta el periodista. «¿Qué sucedió esa tarde?», dice Susana. «Recorrimos muchos parajes hermosos, playas, hablemos mucho y volvimos al hotel», pregunta el periodista. «¿Fuiste a su habitación?», dice ella. «No. Sucedió lo que yo quería, no caer en sus brazos. Sin embargo, lo estaba deseando y tuve que luchar entre la razón y el corazón», pregunta el periodista. «¿Y qué pasó?», dice ella. «Nada. Cristian se fue y yo volví a Barcelona, aunque me vino muy bien esa salida después del tiempo. Sin mi pareja ni mi hijo durante unos días. Volví renovada, aunque más confusa que nunca. No sabía lo que quería ni a quién. Mi pareja me quería recuperar por comodidad y las apariencias, y Cristian me seguía utilizando. ¿Qué podía hacer? Lo razonable era volver con mi pareja y mantener la familia por mi hijo, pero no era esa la familia que yo había imaginado. Tradicional, con la mujer en casa sin voz ni voto, y él manteniendo su libertad extramarital para sentirse más hombre, y yo no solo menos mujer, sino menos persona, y por mucho que lo pensara por la estabilidad de mi hijo, las dudas no cesaban». Pregunta el periodista. «¿Cuándo tomaste una decisión?», dice ella. «Un tiempo después. Aunque fueron las circunstancias quienes en realidad me ayudaron. Con mi pareja comenzamos a tener una relación de amistad muy buena y comenzamos a salir como si de nuevo volviésemos a ser novios. Cenas, baile, incluso fines de semana juntos con la familia. Fueron unos meses bonitos, aunque seguía temiendo que si volvíamos a vivir juntos se perdería ese bienestar. Él insistía mucho, prometiendo, incluso jurando, que todo iba a ser diferente, y casi me lo creí hasta que me contagió una infección de transmisión sexual». Pregunta el periodista. «¿Sabías que era por parte de tu pareja?», afirma ella. «Claro, ya habían pasado muchos meses desde que estuve con Cristian», pregunta el periodista. «¿Y no lo notaste? En un hombre se aprecia con mucha rapidez», dice Susana. «Cierto, y le noté el pene muy enrojecido, pero dijo que era normal, que le pasaba muchas veces. Lo cierto es que no le di importancia. Me enfadé mucho cuando descubrí que él se había estado medicando y no me lo había dicho. Me puse en tratamiento cuidando mucho de la higiene y siguiendo rigurosamente las prescripciones del médico y, sobre todo, nada de mantener relaciones sexuales hasta concluir el último cultivo. Me mordía la lengua de rabia y más por la inesperada coincidencia que en esos días me llamó Cristian. Hablemos largo rato y me dio el nombre de su hotel, pero le dije que no podía y se molestó, ya que le acababa de decir que ya me había separado, por lo que no había razón para no vernos». Pregunta el periodista. «¿No le comentaste tu problema?», dice ella. «No, me sentía muy avergonzada», dice el periodista. «Así que por fin le dijiste no», dice ella. «Así es. A pesar de su insistencia con llamadas a todas horas durante los próximos días, realmente yo ya no sabía qué decir y lo sentí más pesado que nunca. O quizás siempre había sido así y yo no me había dado cuenta. Siempre corría tras él como una idiota y ya estaba bastante cansada de él y de todo».